abriendo el corazón de cada uno, Señor, y dándonos, Señor, a entender, Padre, con la dirección de tu Espíritu, lo que tú tienes reservado para el día de hoy, para cada uno de los que te buscan. En el nombre de Jesús lo pedimos y así lo recibimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos Hebreos capítulo 1. Amén. Y vamos a leer el verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a dejar hasta ahí la porción. Siéntese, por favor, hermano. Estaba meditando, hermano, en cuántos mensajes nosotros hemos predicado a través de ya estos años que tenemos exponiendo la palabra de Dios. Han sido pasados 10 años como pastor, mas sin embargo, si no contamos en este tipo de monto de mensajes, lo que también fueron otros 10 años de ministerio, sirviendo en otro tipo de áreas, no como pastor directamente. Y uno mira, hermano, que han sido miles de mensajes los que, gracias a Dios, Dios nos ha permitido transmitir. Y creo que Dios, hermano, a través de toda la historia ha usado a hombres que ya han logrado alcanzar una edad, pues sí, hermano, muy avanzada, donde las canas, las arrugas, la fuerza de sus huesos y, bueno, todo su ser ya no es el mismo, han envejecido, pero le dieron toda la juventud, toda su madurez, toda su vejez, hermano, a Dios, y expusieron la palabra en altos y bajos, en situaciones difíciles, en victorias, en ¿qué podemos decir? Envolvieron, hermano, escasez, envolvió prosperidad, escándalos, situaciones de victoria, situaciones de todo tipo, hermanos, se dieron a través de la vida de otros hermanos que ya nos han precedido. Pero lo que voy, hermano, es al monto de mensajes y mensajes y mensajes que tal vez esta persona, una sola persona, pudiera haber hablado. Y si a esto unamos, hermano, los miles o millones de cristianos que a través de la historia se han agregado a este mismo tipo de acción, pues vamos a mirar, hermano, que Dios ha hablado de una manera tremenda al ser humano, de una manera abundante a las personas. Cuando estaba tratando de buscar, hermano, el mensaje para el día de hoy, inmediatamente se me vino a mi cabeza, bueno, ahí tengo 1000 mensajes acomodados, tengo 1000 mensajes, hermano, predicados y otro monto que no he predicado. Dije, ahorita voy a tratar de mirar alguno de ellos, ¿no? Pero cuando estaba a punto de sentarme y empezar a sondear, hermano, entre el anaquel que tengo, hermano, de este tipo de recursos, pues inmediatamente llegó a mi corazón, hermano, una convicción como diciendo, no, es que yo quiero que hables otra cosa. Entonces me detuve y dije, bueno, entonces, ¿qué quieres que yo hable? Cuando uno ve cómo Dios, hermano, trabaja, uno se da cuenta de que Dios, hermano, está interesado y ha hablado, como dije, constantemente, ha hablado, hermano, en cantidades innumerables al ser humano, porque le ama, porque quiere reconstruir algo que se quebró. Quiere, mi hermano, alcanzar al ser humano que se tornó distante, que se tornó malo. Pero Dios, hermano, no ha cesado, aunque el ser humano constantemente lucha por zafarse de Dios, por negar a Dios, por darle la espalda a Dios, por ofender a Dios, por reemplazar a Dios. Pero en su paciencia, el Creador ha extendido su mano en rescate nuestro, en rescate de aquellos, hermanos, que estábamos sordos, deshabilitados para oír su voz. Él nos ha hablado de 1000 maneras, de 1000 formas, más de miles y miles de mensajes. El ser humano es un ser ritual. Quiero que sepa que todos los mensajes
tienden, hermano, a hablarnos acerca de estas grandes verdades que se exponen en la palabra de Dios y que hoy, hermano, no son la excepción, ni siquiera en este día. Pero el ser humano es eso, es un ser ritual, es un ser que se ha tornado, hermano, a otras cosas que no son lo genuino, lo que a Dios respecta. Se ha extraviado, hermano, después de aquella aparatosa caída en el Edén, donde lo tenía todo, hermano. Dios llegaba y en esta presencia de Dios no había estorbos, no había rituales. Era, mi hermano, buscar a Dios cara a cara. No había que hacer tantas cosas para poder, hermano, alcanzar los beneficios del Maestro. Sencillamente ahí era la presencia cara a cara, nata, pura, sin estorbos, sin nada que nos separase. Todo era tangible, era un paraíso real, no ficticio, hermano, en un estatus de gloria, un estatus de pureza. No había cosa que manchara la relación con Dios. Y lógico, hermano, es evidente, es palpable, hermano, es perceptible que ahí había cosas que hoy no tenemos, cosas que se perdieron. Después de esa caída, mi hermano, podemos decirlo con toda la extensión de la palabra, trágica. Todo lo tenía el ser humano y lo perdió todo. Se quedó en la miseria, en todo sentido. Lo que el hombre puede alcanzar hoy en día, lo que el hombre logra en sus afanes, en sus proyectos, en lo que él llama riqueza material, es una miseria comparado con lo que había allá en aquel paraíso, en aquel estatus con Dios. Él era dueño de todo. Hoy se jactan por tener un pedazo de tierra. Hoy se jactan por tener unas cuantas monedas en el banco. Hoy se jactan por tener, hermano, algún cierto poder sobre una masa de gente. Sin embargo, hermano, eso es parcial. En antaño era total. Todo estaba sujeto, hermano, a la mano del hombre. Era el administrador que Dios había puesto. Todo se le había otorgado, todo era de él. Pero todo se perdió. Todo, hermano, hablando de gloria, le sobrevino vergüenza. Perdió lo que tenía de eso glorioso. Perdió la pureza. Vino la contaminación cuando perdió, mi hermano, esa pureza. Vino, mi hermano, ¿qué le digo? La muerte. Porque antes tenía paz y le sobrevino esa tragedia. Desde entonces el ser humano vuelve al polvo. Después de aquella aparatosa caída, tenía paz y todo se ha tornado en un terrible caos. Mira, el mundo siempre ha estado en caos. Asesinatos, desde la primera generación que brota de los lomos de aquella primera pareja, y no han cesado. La tierra sigue bebiendo la sangre de los asesinatos que, hermano, que el hombre con el hombre ha provocado. Siguen, hermano, las vergüenzas, siguen las humillaciones, siguen los delitos, sigue, mi hermano, la ofensa a Dios, sigue, mi hermano, el negar a Dios. El hombre, mi hermano, vive en un caos en la actualidad. Tenía todo y hoy vive en una terrible tragedia, mi hermano. Tenía a Dios y cuando le dio la espalda a Dios, se enseñoreó al enemigo. Ahora, después de la caída, hermano, lo que tuvo fue no otra cosa sino la mano de Satanás guiando a esas generaciones que han perdido a través de sus etapas, hermano. Legiones y legiones y legiones de demonios. Antes había, me imagino, ángeles, hermano, presencia de Dios, Dios mismo. Hoy no, mi hermano, hoy hay legiones de demonios, legiones y legiones y legiones que atacan a los seres humanos, que se apoderan de los seres humanos, que poseen a los seres humanos, que pastorean, hermano, el pecado de los seres humanos, que guían al pecado, mi hermano, al ser humano. El ser humano está bajo un dominio de tinieblas. Le dieron la espalda a Dios y escogieron, hermano, esa sarta de entes que solamente han provocado destrucción y destrucción y destrucción. Ha habido un caudal de falsos dioses a través de la historia. Usted se impresionaría de mirar la cantidad de dioses que han existido o que el hombre ha formado.
en ese afán, hermano, por destituir a Dios, por sacar a Dios, hermanos, de esta realidad de que Él es el dominador, el poderoso. Tratan, hermanos, de desacreditarlo, tratan de señalarlo. Muchos hermanos, si pudieran, tratarían, hermanos, de aniquilarlo. Y no fue eso lo que miramos en la cruz del Calvario. Que nuestro Creador, hermano, cuando tomó cuerpo, cuando tomó carne, el ser humano lo que hizo fue matarlo. Pero no es única y exclusivamente en esa ocasión. El hombre, mi hermano, ha odiado a Dios, hermano. Ha odiado a Dios. Y hemos visto, mi hermano, diferentes tipos, por ejemplo, de ideas raras, locas, que a las, hermanos, sociedades, a las culturas les ha acontecido. Cuando uno mira, por ejemplo, en algún tipo de estación de noticiero o de medio, hermano, como la internet, cuando en cierta región pasó una tragedia y aquellos hermanos devotos de cierto tipo de imagen, de cierto tipo de Dios, salen, hermano, y le piden a ese mítico supuesto Dios, un Dios de madera, un Dios de cartón, hermano, y cuando no le responde, lo que hacen es prenderle fuego y reemplazarlo por otro. Me acuerdo de un caso muy similar, hermano, como el que estoy contando. Allá en Japón vino una gran tragedia natural al país, y como no pudieron, hermano, recibir una respuesta cuando le clamaron a ese falso Dios, lo que hicieron, hermano, fue destruirlo y se formaron otros. Sencillamente el hombre está totalmente eclipsado de su cabeza, de su corazón. Piensa que los dioses se hacen con las manos y piensan, hermano, que pueden lograr, ¿qué le puedo decir?, beneficios de lo que ellos creen que es Dios. Y perdieron todo ese beneficio que había en el genuino Creador y escogieron la mentira. Escogieron, hermano, a lo que a su corazón les ha dictado. Han adorado pájaros, han adorado bestias, han adorado montes, han adorado las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, el agua, el viento. Le han dado la espalda al verdadero Dios, al que hizo los cielos y la tierra, y se han hecho dioses de barro, de madera, dije, de metal. Perdieron lo más precioso, perdieron la esencia, lo intangible, lo espiritual, y se quedaron, hermano, con lo que ellos palpan y pueden modificar. Pero déjame decirte que nosotros tenemos un Dios al cual tú no puedes ponerle mano. Él te pone mano a ti, mi hermano. Tú no puedes modificarlo, Él es el que te modifica a ti, mi hermano. Tú no puedes auxiliarle, tú necesitas ser auxiliado por Él. Él no está perdido, tú estás perdido. Hay gente que dice, he encontrado a Dios. No, más bien dicho, Él te ha encontrado a ti. Él te ha encontrado a ti. Nosotros debemos de notar eso, hermano. Tenía la esencia de una relación con Dios, con el Creador, y se formó una religión, una tras de otra. Rituales y rituales, dogmas, teologías, hermano, formas de expresión, formas de servicio supuesto, hermano, a Dios. Una tras de otra vez, a través de la historia, el hombre se ha esforzado por eso y ha fracasado rotundamente. Ha fracasado. Si Dios no nos hubiese auxiliado a la humanidad, todo se hubiera perdido. Pero Dios, en su misericordia, empezó a hablar y empezó a trabajar con el ser humano. Él no ha dejado de hacerlo, aunque ha tenido sus pausas, porque Dios no es como nosotros. Dios trabaja a sus tiempos. Cuando Él, hermano, en su propósito acciona, es efectivo. Y así de gruesa está la palabra, mi hermano, que tenemos en este libro. Es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios, es la obra de Dios, son los pensamientos de Dios, son las guerras de Dios, son, hermanos, los propósitos de Dios. Todo lo que aquí se menciona es Dios hablando constantemente. Dios hablando, mi hermano, de una manera amplia, de una manera grande, de una manera, hermano, que tú puedes abrir la escritura y debes de tener la certeza que si es la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. Si es la palabra de Dios, hermano, tienes que tener la convicción que ahí encontrarás refugio, que ahí encontrarás frescura para tu alma, que aquí encontrarás en la palabra de Dios la respuesta para tus necesidades, hermano. Gloria a Dios. Si usted extravía su corazón en fetichismo
y le pone la confianza a un crucifijo, a una imagen, a un tipo disecado ahí, a una persona, aunque esté dirigiendo una grande organización. Nosotros, hermanos, debemos de notar que todo eso es vano, todo eso es escoria, todo eso será como el tamo que lleva el viento, todo eso se terminará, hermano. Pero el cielo y la tierra pueden pasar, pero nuestro Dios nunca pasará, mi hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él permanece para siempre. Amén. Así es de que Dios ha tratado de ser interpretado, hermano, con diferentes ideas. Es que yo creo esto, hermano. Que yo pienso esto. Y así como estamos este grupo acá, hermano, tal vez no somos muy numerosos, y podría haber, hermano, congregaciones más pequeñas, o, hermano, lógico, mucho más numerosas. Y cada uno de todas esas congregaciones tendríamos, hermano, en individual, cada persona, un punto de vista en algo referente a Dios totalmente distinto, totalmente, ¿qué le puedo decir? Discorde de la Escritura o alineado a la Escritura, pero va a haber variaciones. Y usted corre para un lugar, corre para otro, y hay diferentes criterios, diferentes pensares, diferentes, hermano, concepciones de lo que la palabra del Señor dice. Y ahí está, mi hermano, la gran falla que el hombre se ha hecho: religiones, como dije, al por mayor, hermano. Y no ha frenado la religión absolutamente nada de lo que es el genuino problema del ser humano. ¿Saben? El ser humano ha tratado de ponerle remedio a su problema. Ha tratado de ponerle remedio a la inmoralidad, ha tratado de ponerle remedio a la muerte, ha tratado de ponerle remedio a la miseria, ha tratado de ponerle remedio al hambre, ha tratado de ponerle remedio a la enfermedad. Se han hecho medicinas, se han hecho, mi hermano, algún tipo de experimentos para poder curar cánceres, hepatitis, hermano, ¿qué le digo? Diabetes, osteoporosis, todo tipo de estudios. El hombre ha tratado, hermano, de poner el remedio, ha tratado de hacer sistemas económicos donde la persona pueda avanzar y pueda llenarse los bolsillos de plata. Han tratado, mi hermano, socialismo, comunismo, hermano, han tratado de una o de otra manera proveer comida al pobre, proveer educación, proveer instrucción, proveer, hermano. También el ser humano ha tratado un remedio para la muerte. Han tratado, mi hermano, de detener el deterioro de la piel. Usan cremas, se estiran la cara, se pintan el pelo. Sin embargo, se envejecen, se secan y se mueren, se enferman y quedan todavía, hermano, inutilizados en conocimiento. Porque por más que el hombre estudie, por más que avance en educación, no alcanzará nunca, mi hermano, lo que Dios ha preparado para la persona si no se refugian en el Creador, si no buscan en la verdadera ciencia que permanece para siempre, que está contenida acá. Por más estudios que den, por más que sepan de matemáticas, por más que logren diseños como cohetes a la luna, hermanos, submarinos que pueden explorar los profundos de los mares, si no buscan a Dios, serán siempre entorpecidos, porque su sabiduría es terrena, pero no podrán explorar el tercer cielo, no podrán explorar, hermano, lo más profundo de los misterios de Dios. No lo pueden hacer, por más que se esfuercen. El hombre no tiene tal inteligencia, pero Dios la da a aquellos quien la ha escogido, mi hermano. ¿Sabía usted que usted un día va a estar en el tercer cielo y sin cohete ni nave espacial? No va a ocupar nada de eso, hermano. Bueno, también si se porta mal, también se va a ir a lo profundo de los infiernos. De una o de otra manera, nosotros podemos ver las respuestas de Dios, la provisión de Dios. El pecado, mi hermano, ha hartado al Creador a través de las historias, hermano, de lo que hemos descrito, un panorama caótico del mundo, hermano, que ha sobreabundado en su pecado. Un mundo, como dije, caótico, un mundo sumergido en la tiniebla. El hombre ha fallado en esto, que ha buscado su propio medio, su propio recurso, y no ha buscado en Dios. No ha buscado en Dios. Corren con Santa Fulana, Santo Mengano, hasta la muerte.
te han hecho santa. Y si dijeran que la Llorona salva gente, van y adoran a la Llorona. ¿Sí? Y si dice el hermano que un brujo tiene poder, van y no, es una realidad. Lo hacen, hermano, van tras del brujo. Tiene que hacer cita para poder consultar al brujo. Pero dígale, busca de Dios. No, hermano, la gente no busca de Dios, porque no le gusta lidiar con su problema. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? El corazón, la maldad. Que hay indestructible, como una fortaleza se ha hecho, mi hermano, en el corazón del hombre. Y no hay nada humano que lo pueda vencer, hermano. No hay nada humano que pueda vencer la maldad que existe dentro de nosotros, hermano. No hay nada a nuestro alcance que pueda poner remedio a este corazón de piedra, mi hermano. No hay nada humanamente que el científico pueda hacer. El científico puede darte una cátedra, mi hermano. ¿Qué te puedo decir? Sentado en un sofá y acostado tú, empezar a darte, mi hermano, tal vez unos consejos, una psicología que pueda lavarte el cerebro y cambiarte tu forma de pensar. Y el ser humano, mi hermano, cuando dices que soy malo, hice aquí, hice allá, no, usted no es malo, lo que pasa es que tiene un trauma desde chiquito, pero eso tiene solución. Hay que sacar de raíz todo eso. ¿Y cómo lo va a sacar? A ver, expóngase, ábrase, cuénteme, y ya le vamos a demostrar la raíz de su mal. Y si se siente mal, mire, tome estas píldoras y ya está, asunto arreglado. Con eso tendrá paz. ¿Qué paz va a tener la persona? ¿Qué paz va a tener la persona? ¿Qué remedio es ese? El ser humano no descansa de su interior. Por eso hay gente que cuando ya llegó al ocaso de su vida se está muriendo. Se está muriendo y no ha buscado a Dios, hermano. Se está muriendo y no hay paz en él. No hay paz en ella. Se siente de asfixiar. No se quiere morir. Tiene temor. ¿Por qué? Porque no ha buscado a Dios. No ha vivido para Dios. No ha conocido al Dios que hizo los cielos y la tierra. Para esa persona es trágico. Es una terrible desesperanza. Hermano, no ha alcanzado a Dios, hermano. O ha sido alcanzado o alcanzada por Dios. Y esto es trágico. Es lo más terrible que le puede acontecer a un ser humano. Dios, aleluya. ¿Será porque Dios no habló? No. Dios ha hablado y hablado y hablado y hablado y hablado. Y hermano, ya ha mandado sus mensajeros a las esquinas. Y hermano, a través de los montes, en las playas, en las plazas, en los púlpitos, en todo lugar. Ha levantado miles de mensajeros. Ha levantado miles de mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Y en cada mensaje, tal vez no todos oigan, no todos tengan la facultad de oír en el mensaje la voz de su Creador. Pero aquellos, hermanos, a los cuales el mensaje llega, a los cuales, hermanos, tienen un corazón en el cual Dios llega y trabaja, empiezan a experimentar el remedio. Para eso, hermano, que había sido antes, hermano, algo impenetrable, algo que no podía ser moldeado, ese corazón de piedra, Dios como martillo llega y quebranta. Dios como martillo llega, mi hermano, con su palabra y empieza a ejecutar su obra poderosa. Empieza a destruir el corazón de piedra y quiere reemplazarlo con un corazón sensible de carne. Dios, Qué tremendo es cuando el mensaje empieza, hermano, a caminar. ¿Qué pasa cuando el mensaje no es escuchado? ¿Qué pasa cuando el mensaje es hecho para un lado? Cuando el hombre no reacciona ante el mensaje de Dios, viene la tragedia. ¿Usted cree que la generación de Noé, aquella que fue barrida con el diluvio, no oyó palabra de Dios? Claro que oyó palabra de Dios. Tenían, hermano, a los semitas, o a los descendientes de Sem, amén, o setitas, amén, semitas, pero bueno, tenían, hermano, a Enoc, tenían a Matusalén, tenían al mismo Noé, pregonero de justicia. Y eran mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. A través de todas esas épocas hubo mensaje, hubo palabra de Dios, hermano. Pero ¿qué es lo que fue, hermano, cuando Dios miró del cielo hacia la tierra? ¿Qué fue lo que encontró en el ser humano? ¿Qué fue lo que vio? La maldad del hombre, hermano. Que el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Sus actitudes eran, hermano, todas hacia el mal, hacia lo malo. Habían alcanzado algún tipo de avances tecnológicos, como uno puede constatar a través del libro del Génesis, hermano.
habían podido trabajar con metales, habían alcanzado, mi hermano, un cierto tipo de avance cultural en cuanto a música, habían alcanzado tanto, hermano. Sin embargo, la sangre era derramada a caudales, la muerte, la mentira, la ponzoña, todo eso, hermano, estaba todavía, hermano, indestructible, y Dios tuvo que barrer a todos. Cuando el hombre no reacciona ante la palabra de Dios, tiene que barrerlo Dios a ese impío de sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerda de Babel? Aquella sociedad, hermano, que trató de formarse su propio camino al cielo. Cuando uno lee, por ejemplo, libros afines a lo que es la Biblia, como el libro de Jacer, o el Targum, uno de sus Targumes, como lo que es el Targum de Jonatán, o los escritos de Josefo, un historiador judío después de la época de Jesús, hermano, uno se puede dar cuenta de que a la par de la Biblia, estos documentos judíos nos informan por ejemplo, de qué pasó en esa época, en la época de la Torre de Babel. La gente dice entre esos escritos que son llamados apócrifos, no puede usted creerlos totalmente, pero sí nos pueden dar una idea de lo que creían los judíos. Amén. Y recuerde que la Biblia viene de los judíos. Amén. Entonces ellos utilizan libros paralelos a eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno mira lo que contienen en cuanto a esa historia, es que la gente, hermano, se hizo orgullosa y se trataron de hacer una torre alta, y con el objetivo de hacerse un camino al cielo, mi hermano, y pelear contra Dios, llegar a Dios, hermano, y matarlo. Y uno, cuando empieza a escudriñar ese tipo de documentos, se da uno cuenta de que algunos empezaron a pensar locuras. Dijeron, si llegamos y lo tenemos cerca, lo atravesaremos con nuestras flechas. Otro grupo dijo, si nosotros llegamos y logramos alcanzar a Dios, lo aventaremos desde arriba a la torre para que se mate. Y así sucesivamente, hermano. Y uno dice, esto es una locura, el hombre creyendo eso. Yo sé que los escritos bíblicos son muy condensados, pero como dije, no podemos darle crédito a todo lo que dice el libro apócrifo. Pero podemos decir, bueno, al menos esto es lo que cree el judío que pasó, ¿no? Yo creo lo que dice la Biblia, pero debo de ser sabio, debo de oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo que no me sirve. Amén, hermano. Debo de entender eso. Amén. Entonces, cuando uno mira eso, hermano, uno se da cuenta de la osadía del ser humano querer destruir a Dios, hermano. Ahí brotó en Babel o Babilonia la idolatría. Ahí, hermano, el primer rebelde Nimrod empezó a trabajar, y en esos libros curiosamente se expone con más amplitud lo que fue la función de esa persona. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, hermano, tuvo que frustrar los planes de aquella generación perversa y los confundió a todos, y hizo que todos se esparcieran a cada rincón de la tierra. Dios tuvo que hacer que cesara eso que no llevaba ninguna intención de edificación, sino que llevaba toda la intención de destrucción. ¿Cuál destrucción? Si estaban edificando, hermano, la construcción de una buena relación con Dios, no estaban procurando eso, estaban procurando todavía un deterioro más enfático. Ellos pensaban vengarse de aquel que provocó el diluvio. Hay excavaciones que se han hecho a través del tiempo, y es muy sabido, hermano, por los arqueólogos, de algunos documentos escritos en arcilla que hablan acerca de un conquistador de Babilonia, amén, que era, ¿qué le puedo decir? 3 partes Dios, una parte ser humano. Y este tipo de personaje que se plasma en estas mitologías babilónicas o mesopotámicas, porque en varias está metido, hermano. Mesopotamia tiene varias culturas, hermano, está metido ese tipo de idea, ¿me entiende? O sea, lo que le quiero decir, llevarlo, hermano, al sondeo de lo que ha sido la historia, amén, es de que esta persona, hermano, trató de conquistar, hermano, la vida. Amén. Esta persona supuestamente se vengó
y mató a Jambaba, el que provocó el diluvio. Para ellos, Dios era el malo. Para este tipo de cultura, Dios era el perverso. Y este tipo, hermano, es un cazador poderoso. Cuando uno analiza, uno dice, oh, está hablando de Nimrod, nomás que acá tiene otro tipo de nombre. Amén. Y puede usted, hermano, mirar que tiene diferentes títulos. Este tipo de personaje que lideró a la gente al caos. ¿Y hoy qué han hecho los líderes religiosos, hermano? Usted mira a musulmanes que están guiando a toda la gente, mi hermano, a aborrecer al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Israel, hermano. Usted está mirando, hermano, ese tipo de gente que manda a ejecutar a los hijos del Creador, hermano. Usted mira, mi hermano, a través de la historia, a papas que han estado liderando gente al mismo infierno, cuando ellos han tomado la religión en sus manos y han hecho inquisiciones, han llevado a hoguera a muchos de los hijos de Dios, hermano, han hecho masacres al por mayor. Vea la historia, lea la historia. El hombre, cuando llega al colmo, hermano, de su mentira ante Dios, hermano, entonces Dios trabaja y aniquila aquellas generaciones, hermano. Amén. Dios, Aniquila. Sí, amén, aleluya. Usted debe de ser abierto a lo que las cosas, hermanos, se nos pueden como abrir en cuanto al pensar de diferentes tipos de grupos. Pero debe de ser hermético en cuanto a lo que aquí dice. Dios. Yo puedo oírlo todo, retener lo bueno y entender, hermano, de que la verdad solamente aquí está contenida. Pero son cosas que uno puede mirar y uno dice, ok, está bien, así pensaban o así piensan estos judíos en su apocryfía. Amén. Entonces, cuando uno mira, hermano, por ejemplo, en el caso de Sodoma y de Gomorra, hermano, Dios mandó esos ángeles para que constataran que el pecado había llegado a su colmo. No quisieron pues violar a los mismos ángeles, hermano. Toda esa ciudad que se agolpaba desde el más viejo hasta el más joven. Y Dios, hermano, barrió a esa ciudad, la acabó totalmente. Ahora, Dios no les habló, no, hasta les mandó un intercesor, Abraham, que estuvo intercediendo y intercediendo y intercediendo y intercediendo. Ahora, ¿todos aprovecharon? No. En el caso del diluvio, Noé fue el único que la libró junto con su familia. En el caso, hermanos, de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó ahí? El único que la libró fue Lot y sus 2 hijas. Amén. Pero, ¿qué va a pasar con este tipo de generación? ¿Qué puede pasar, hermano, a través de las sociedades? Toda sociedad que ha llegado a su colmo, Dios lo ha estrujado, se lo ha terminado. El imperio babilónico fue estrujado, fue acabado, mi hermano, por las perversidades que hizo, por su, hermano, tendencia a humillar a lo que era de Dios. Mire al imperio griego, hermano, con toda su filosofía, fue terminado por Dios, fue acabado. Mire al imperio romano, cómo, hermano, se levantó, y también Dios ha tratado con ese imperio cuando llegó a la opulencia, cuando llegó, hermano, al extremo del sincretismo y que mezcló, hermano, cosas que no eran correctas con el culto de adoración a Dios, hermano. Dios, hermano, también ha juzgado ese tipo de sociedades. No crea que han quedado invistos, no, hermano, no, de ninguna manera. Aunque sobrevive todavía y está resucitando y no ha muerto totalmente esa religión llamada en las escrituras la madre de las rameras. Sin embargo, Dios a su momento dice en su palabra, dice allí en el Apocalipsis, que Él tratará con ese tipo de religión. Pero Dios ha hablado y ha hablado y ha hablado y ha hablado y le ha dicho a la gente: sal, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Sal, pueblo mío, abandona esos atrios, abandona ese tipo de criterio, ese tipo de creencias, abandónala. Y mucha gente en multitudes todavía está ahí metida, porque a la gente le es más fácil, hermano, creer que están bien, creer que son buenos, creer que son justos, creer que pueden comprar un Dios de plata, un Dios de madera, un Dios de barro, y no se dan cuenta, mi hermano, que Dios ha estado hablando y hablando y hablando constantemente. Llegó esto, mi hermano, a tal grado que impulsó a Dios a Él mismo venir y darnos la palabra. Y es lo que dice el libro de Hebreos, dice en su capítulo 1 que nosotros leímos, dice, hermano,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló y habló por profetas, por ministros, habló por todo tipo de medio. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, hermano, el mismo Hijo se menciona acá. Y esto es, hermano, el trabajo de Dios, hablarnos y hablarnos y hablarnos. La palabra de Dios, hermano, sigue trabajando y trabajando y trabajando, y Él mismo se ha hecho carne para darnos ese mensaje. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1, amén. Ponga atención, es la primera epístola de San Juan capítulo 1, dice en el verso número 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan dice, yo lo oí a Él, al que era desde el principio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, yo lo he visto con mis propios ojos. Lo que hemos contemplado, o sea, he puesto atención, me he cerciorado de que este es el genuino. Dice, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, la palabra de vida hecha carne. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto los anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Gloria a Dios. Es un mensaje donde habla, el que estaba lejos se ha hecho cercano. El que es luz vino a disipar tus tinieblas. Nosotros somos testigos, lo hemos visto, lo hemos palpado. Él ha estado con nosotros, se ha hecho cercano. Es, hermano, la manifestación más grande de misericordia del Creador ante una generación perdida. Él sigue hablando, ha manifestado el mensaje en propia carne. No ha detenido su mensaje, ha sido en propia carne. Olvídese, hermano, Dios ha hablado, dije, de muchas maneras, de muchas formas, como dice el libro de Hebreos. Ha utilizado la palabra como espada. Ha utilizado la espada como, hermano, perdón, la palabra como martillo. Ha utilizado la palabra como agua que limpia. Ha utilizado la palabra como miel. Ha utilizado la palabra, mi hermano, como semilla. Pero ha utilizado la palabra también en propia carne. El verbo encarnado vino a transmitirnos el mensaje. Aleluya. Y el ser humano sigue todavía inconmovible. Si no todos, el grueso de los seres humanos sigue inconmovible. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de mencionar? Que los beneficios que Cristo da a los que se acercan a Él son enormes, hermano. Y nos hace comparaciones, por ejemplo, el apóstol Pablo, entre lo que el hombre perdió y lo que en Cristo ganó. Mire, hermano, dice Romanos 5, verso 12: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, amén, Adán introduce el pecado, y por el pecado la muerte, acá se introduce la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice el verso 14 de Romanos 5: no obstante reinó la muerte hasta Adán. Dice, desde Adán hasta Moisés, en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura de los que habían de venir. Pero el don, acá empieza a hablar acerca del don, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y empieza a decir acá, hermano, la diferencia: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo vino o reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, abundó el pecado. Mas cuando el pecado hizo eso, abundar,
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si usted analiza verso a verso, frase a frase, este tipo de texto, se va a dar cuenta de las enormes diferencias, de las miserias humanas, de las tragedias, de todo el dolor, de toda la limitación, hermano, que ahí se adquirió, pero también lo que se nos ofrece en Cristo Jesús, la justificación, el perdón, la gloria, hermano, se nos ofrece, hermano, la eternidad, se nos ofrece lo que el hombre no ha podido conquistar. El hombre quiere la medicina para su enfermedad, y esa medicina la tiene Cristo, hermano. Y Él ha prometido darte un cuerpo nuevo, donde no va a haber limitación, hermano. No va a haber limitación, no va a haber enfermedad, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Dios ha prometido, mi hermano, algo que el mundo, la carne, las sociedades no nos han podido dar. En Cristo Jesús vamos a estar completos, totalmente, hermano. Muchos quisiéramos, hermano, que no, es que yo quiero que ahorita Dios me quite las arrugas que tengo. No, hermano, todo eso es su tiempo. Dios no trabaja como tú ni como yo. Es que me duele mucho, hermano, la canilla. Pues mira, la canilla se te va a engusanar y te vas a ir al polvo. De verdad, no te quiero engañar. No lo quiero engañar, hermano. Amén. Usted se va a morir. Usted, hijo de Dios, se va a morir. Amén. 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 Pero no lo va a dejar Dios ahí. No lo va a dejar Dios ahí. A nosotros nos espera, mi hermano, una poderosa resurrección. A nosotros nos espera, mi hermano, la gloria, el paraíso. A nosotros nos espera la incorrupción. ¿Sí, hermano? ¿Usted cree que quedará en su miseria? Es que, hermano, no tengo nada. Todos han alcanzado algo en la vida, hasta su townhouse ahí tienen, pero yo no he alcanzado ni siquiera un carrito de marqueta. No se preocupe por eso, hermano. Dice la Escritura que todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea todo lo que usted mira es del Hijo de Dios, hermano. Solo que haya su tiempo, hermano, cuando nos va a ser dado. Pero esta miseria que estamos viviendo ahorita, ni crea, hermano, que se va a remediar por el ser humano. No, hermano, por más condominios hermosos que construyan, por más zonas exclusivas de ricos, hermano, donde su apartamento tiene elevador, tiene aire acondicionado, tiene televisión plasma, hermano, tiene, mi hermano, ¿qué le digo? Las comodidades más excéntricas. Eso es una miseria comparado con lo que Dios tiene reservado para los que le aman, mi hermano. Eso es una podredumbre que se acabará, mi hermano, pronto. Amén. Y no es que yo uso el mejor carro, hermano, pero el carro se va a podrir, también te vas a podrir tú si pones la esperanza en esa porquería, hermano. Amén. Pero si pones la esperanza en aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que creó el universo, entonces para ti realmente hay, hermano, un futuro poderoso, un futuro seguro. Hermano, tú solamente tienes que darle crédito a la palabra, crédito al Señor, hermano. Mire este texto, amén. Mire este texto. Eclesiastés capítulo 12, verso 6 dice de esta manera: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Toda esta frase habla acerca de etapas donde antes, hermano, la cadena de plata estaba entera, pero ahora se ha quebrado, se ha rompido o se ha roto el cuenco de oro, el cántaro